Bienvenidos a este nuevo episodio de Economía Tricolor. El día de hoy, en nuestro primer espacio, vamos a hablar sobre el impacto económico causado por las paralizaciones en el pasado mes de junio en nuestro país. En nuestra segunda entrevista conoceremos acerca de una de las principales funciones del Banco Central del Ecuador, que consiste en garantizar la provisión de dinero en efectivo a nivel nacional en cantidad, calidad y denominaciones necesarias que requiere la ciudadanía. Bienvenidos a una nueva edición de Economía Tricolor. Las paralizaciones de junio del 2022 provocaron importantes afectaciones económicas para el país en materia de ventas e infraestructura, que superaron los 1.100 millones de dólares. El Banco Central del Ecuador, con el apoyo del Banco Mundial y otras entidades públicas y privadas a nivel nacional, realizó una estimación acerca del impacto de las paralizaciones en los diferentes sectores de la economía ecuatoriana. Este tema lo vamos a tratar junto a Gabriela Córdoba, subgerente de Programación y Regulación del Banco Central del Ecuador, y Fabián Villarreal, analista de Programación y Regulación. Bienvenidos Gabriela y Fabián a Economía Tricolor. Me gustaría empezar esta entrevista consultándole a Gabriela, de acuerdo al estudio que realizó el equipo del Banco Central del Ecuador, ¿cuáles fueron los sectores de la economía que se vieron más afectados durante las paralizaciones y cuál es el balance general sobre este evento? Hola Guillermo. El efecto del paro, que duró entre el 13 y el 30 de junio de este año, tuvo un impacto económico importante. El Banco Central, con el objeto de medir y cuantificar este impacto, contó con la asistencia técnica del Banco Mundial. A partir de esta asistencia técnica se realizó la estimación global de que el impacto total estaríamos hablando de alrededor de 1.115 millones de dólares. Cuando hablamos de 1.100 millones es una cifra extremadamente grande. Gabriela, ¿cómo la pudiéramos comparar para que la ciudadanía pueda comprender la magnitud de las paralizaciones? Una primera forma podría ser compararlo con el impacto del paro de 2019, de octubre, que las pérdidas y los daños fueron de alrededor de 826 millones. Otra forma, tal vez más coloquial inclusive de verlo, es que representa alrededor de 2.600.000 salarios básicos de una persona. De 2.600.000 ecuatorianos que ganan el salario básico. Sí, exactamente, es decir, 2.600.000 salarios. Ahora, ¿cómo afectó las paralizaciones a las previsiones macroeconómicas que tenía de crecimiento el Banco Central del Ecuador? El Banco Central del Ecuador publicó unas previsiones en el mes de abril de 2.8 de crecimiento. Sin embargo, dado los resultados de las ventas y de las previsiones de inversión, se había estimado que esta previsión podría ser mayor o se actualizaría entre un 2.9 y un 3.6%. Lamentablemente eso no ocurrió, sino que en la actualización de las previsiones del mes de septiembre se actualizaron a la baja al 2.7%, es decir, una caída de 0.1 puntos porcentuales. Bien, ahora, ¿cuál han sido los sectores más afectados durante las paralizaciones? Dentro de los sectores más afectados tenemos el de energía e hidrocarburos, que tuvo una pérdida de alrededor de 330 millones. Dentro de este sector es importante ver que el 85% de esas pérdidas corresponden al sector público, donde en el tiempo, como te decía, estos 18 días, se perdieron alrededor de 2.500.000 barriles de producción de petróleo. ¿Qué otros sectores también se vieron afectados? El segundo principal fue comercio, donde hubo una pérdida de alrededor de 318 millones, también seguido por la industria con 227 millones, y dos sectores que son muy importantes para el país, la agricultura con 80 millones y el turismo con alrededor de 56 millones. ¿Qué efectos tuvo las paralizaciones en la vida de las familias ecuatorianas? El tema del bloqueo de las vías y las paralizaciones tuvieron efecto básicamente en el ingreso laboral de las familias, en las horas trabajadas y en el empleo adecuado. Según los datos de la encuesta de empleo del INEC, podemos ver que el empleo adecuado se redujo en casi 2 puntos porcentuales entre julio y junio, y de igual forma los ingresos laborales cayeron en 2.5 puntos porcentuales. Usamos julio en lugar de junio porque en la encuesta se le pregunta cómo fue la actividad del mes anterior. Entonces, por eso se compara los meses de julio contra el de junio para ver la variación. De acuerdo, entonces se recoge el impacto que tuvo durante las paralizaciones del mes de junio esta encuesta. Exactamente. Bien, ¿qué sectores de la economía tienen mayor potencial de crecimiento y de generación de empleo en nuestro país? Cuando uno piensa en el potencial de crecimiento del país, tiene que pensar en los sectores que tienen alguna influencia en la inversión fija o formación bruta de capital. En este caso, la construcción es uno de los sectores que más aporta a la formación bruta de capital y en la generación de empleo, por lo que su crecimiento es fundamental. De igual forma, maquinaria, equipo de transporte.
Sin embargo, también es importante el tema de la productividad laboral, donde el país también tiene que mejorarla para generar un mayor crecimiento potencial. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación. Ahora me gustaría poder consultarle acerca de la metodología a Fabián Villarreal, analista de programación y regulación del Banco Central del Ecuador. Fabián, en primer lugar, ¿nos pudieras contar en qué consistió el rol del Banco Mundial en esta asistencia técnica? Claro, el Banco Mundial apoyó con la asistencia técnica tanto al equipo técnico del Banco Central del Ecuador como a las distintas instituciones, tanto públicas y privadas, para dar detalle acerca de la implementación del marco conceptual respecto a la metodología de evaluación de necesidades de recuperación post-desastre. En este sentido, el Banco Mundial acompañó al Banco Central en las diferentes reuniones y mesas técnicas que se llevaron a cabo con las distintas entidades para dar información acerca de cuál es el correcto proceder para brindar la información y de esta forma alcanzar el objetivo de cuantificar las pérdidas y daños del paro nacional. ¿Y qué metodologías y técnicas de levantamiento se utilizaron para estimar las pérdidas por las paralizaciones? La metodología aplicada, como comenté anteriormente, es la de evaluaciones de necesidades de recuperación post-desastre. Esta metodología fue realizada de manera colaborativa entre la Unión Europea, Naciones Unidas y el Banco Mundial, y ya ha sido previamente utilizada por el Banco Central con respecto a las cuantificaciones del paro nacional de octubre del 2019. Es decir, la misma metodología que se utilizó en el paro de octubre del 19. Sí, así es. Es una metodología ya con un consenso por detrás, ya ha sido validada, entonces de igual forma se está utilizando en esta ocasión para medir las estimaciones. Fabián, ¿nos pudieras explicar qué tipo de información se utilizó para estimar las pérdidas correspondientes a las paralizaciones? Claro. Se utilizó información que proporcionaron instituciones tanto públicas y privadas y principalmente haciendo uso de las declaraciones de ventas del Servicio de Rentas Internas. Esta información fue recibida por el Banco Central y se tuvo una fase de depuración y validación justamente de las mismas. En función de ya tener esta base en sí depurada es lo que se aplicó la metodología mencionada anteriormente, en la cual se implementaron modelos econométricos, así como análisis de industrias por industrias, para determinar un nivel de ventas esperados a junio del 2022. Con esto, la metodología establece el construir un escenario de ventas netas, las cuales pueden ser vistas como una proxy al valor agregado. Estas ventas netas representan la diferencia entre las ventas brutas, es decir, lo que capturamos de la información de las declaraciones del SRI, así como de la información que proporcionaron las distintas entidades, y se las descuenta del consumo intermedio, es decir, de las compras de los insumos que fueron requeridos por sector, por industria, para llevar a cabo la producción de bienes y la prestación de servicios. Perfecto, entonces ya los bienes, las compras de los bienes intermedios ya es reducida de esto, ¿no? Se la considera, pero ya no es el valor bruto, ¿no? Sino más bien es el neto. Así es. Entonces, este es un eje fundamental dentro de la metodología, porque como tal no se comparan las ventas en sí declaradas, sino que justamente entran dentro de esta fase de descontar el consumo intermedio para quedarse con aquella parte neta que vendría a corresponder a cada industria. Finalmente, ¿nos pudieras contar qué tan necesaria fue la participación de las entidades públicas y privadas en esta estimación? La participación de las entidades, tanto públicas y privadas, fue fundamental para la aplicación de la metodología y alcanzar justamente el objetivo de cuantificar las estimaciones respecto a daños y pérdidas y también las implicaciones dentro de la economía como tal. Particularmente fue importante porque las mismas suministraron información y su cuantificación respecto a daños y pérdidas, tomando en consideración su conocimiento en el sector, así como sus perspectivas y expectativas dentro del mismo. También cabe recalcar que hubo la apertura por parte de las entidades en ser colaborativas ante requerimientos que el Banco Central tuvo para... Y durante todo este tiempo mantuvieron reuniones con entidades públicas y privadas, con el acompañamiento del Banco Mundial, hasta llegar a esta estimación final. Sí, así es. De igual forma el Banco Mundial estuvo ahí justamente en el acompañamiento para también determinar una validación respecto a las estimaciones, así como brindar retroalimentación respecto a los procedimientos y resultados. Algo importante también que es importante destacar es que esto fue liderado por el equipo técnico del Banco Central del Ecuador. Si bien hubo este acompañamiento por parte del Banco Mundial y la colaboración de otras entidades, esta cuantificación fue llevada a cabo con el aprendizaje y conocimiento de del diferente equipo técnico. Es decir, hubo transferencia de conocimiento hacia el Banco Central.
Muchas gracias Fabián y Gabriela por su tiempo y su participación en esta entrevista y también por el trabajo realizado colaborativo con entidades públicas y privadas e internacionales como el Banco Mundial. Gracias. Una de las principales funciones del Banco Central del Ecuador es garantizar a la ciudadanía el acceso a billetes y monedas en la cantidad, calidad y denominaciones necesarias. De esta forma, el Banco Central asegura la disponibilidad de dinero en efectivo a escala nacional. Además, brinda el servicio de canje y cambio de especies monetarias para la ciudadanía y las entidades financieras privadas. Este tema lo vamos a abordar junto a Freddy Pavón, director nacional de especies monetarias del Banco Central del Ecuador. Freddy, bienvenido a Economía Tricolor, un gusto tenerlo acá. Gracias, Guillermo, por la invitación. Gracias por poder compartir este espacio de difusión hacia la ciudadanía de las principales y las importantes actividades que desarrolla el Banco Central del Ecuador. Freddy, ¿nos pudieras explicar qué realiza el Banco Central para garantizar la circulación de efectivo en nuestro país? El Banco Central del Ecuador dispone de logística y de metodología técnica mediante la cual se realiza una evaluación permanente de la disponibilidad y la necesidad de especies monetarias para el país. Este análisis se hace en conjunto con el monitoreo constante de los saldos operativos, es decir, la cantidad de circulante que debe estar en la economía para brindar la garantía a nuestros conciudadanos que a través del uso de las diferentes denominaciones puedan realizar las transacciones de manera óptima y segura. Adicionalmente, esta metodología contempla el monitorear los saldos mínimos y máximos de caja en divisas que se realiza en contraparte con el análisis permanente de los depósitos que se hace a través del sistema financiero, tanto depósitos y retiros que hacen en las instalaciones del Banco Central del Ecuador, y llegamos a nosotros a determinar los montos necesarios que necesitamos para tener la economía debidamente con la liquidez suficiente para realizar nuestras actividades. Esta distribución de especies monetarias se la realiza en coordinación con las instituciones del sistema financiero, garantizando que estas, me refiero a las especies monetarias, lleguen a todos los rincones del territorio nacional. Precisamente, ¿cuál es el procedimiento que realiza el Banco Central para que la ciudadanía disponga de esos billetes y monedas que necesita a nivel nacional? El Banco Central del Ecuador realiza permanentemente coordinaciones de importación de billetes y monedas con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Banco Central estadounidense. Correcto, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, que determina obviamente muchas de las políticas internas de los Estados Unidos, inclusive para la distribución de moneda, billetes y moneda fraccionaria, en este caso para el Ecuador. Esta importación se la realiza, como había mencionado, previas coordinaciones. Una vez que estas especies monetarias llegan al país, estas son puestas en circulación en poder de la ciudadanía a través del Sistema Financiero Nacional y a través también de los puntos de canje y nuestras ventanillas ubicadas en las oficinas de Quito, Guayaquil y Cuenca a nuestros conciudadanos. También el proceso se complementa con los depósitos que realizan las entidades financieras en el Banco Central, los mismos que son procesados, se someten a un proceso de recuento y clasificación por parte de nuestros técnicos en las oficinas, insisto, de Quito y Guayaquil, Cuenca, porque la infraestructura está dotada para que tenga las facilidades en las tres oficinas y realizar las mismas operaciones de recuento y clasificación. Y aprovechamos también de este proceso para retirar los billetes que se encuentran en mal estado, que posteriormente serán enviados a la Reserva Federal. Este ciclo concluye cuando las transacciones son completadas a través de entregar a la ciudadanía los billetes que han sido debidamente clasificados y en óptimas condiciones para realizar las transacciones diarias en la economía. Freddy, ¿y qué gestiones realiza el Banco Central para el envío de billetes y monedas deteriorados a nivel nacional hacia la Reserva Federal? Este es un complemento que tiene que ver con el proceso de recuento y clasificación al cual nos hemos referido anteriormente.
tenemos coordinaciones permanentes con la Reserva Federal. Como habíamos también indicado, se lo hace bajo estrictas medidas de seguridad. Son operativos que se los realiza para llegar a obtener la eficiencia deseada y la oportunidad de dotar al país en el momento que se requiere de las especies monetarias, insisto, tanto billetes como monedas. Ahora, ¿qué puede hacer la ciudadanía para prolongar la vida útil tanto de las monedas y billetes que circulan a nivel nacional? Gracias por la pregunta, muy importante porque va de la mano justamente con todas estas operaciones de remesas que las coordinamos con la Reserva Federal. Y el Banco Central permanentemente realiza campañas dirigidas a la ciudadanía mediante las cuales se orienta a los conciudadanos de cómo tratar el billete y las monedas en el afán de prolongar la vida útil de los mismos. Dentro de las recomendaciones se encuentran el evitar poner mensajes en los billetes, rayar los mismos, e inclusive se sugiere también el almacenar los billetes o guardar billetes en sitios apropiados que si no lo hacen de esa manera contribuye justamente al deterioro más avanzado de los billetes, en este caso, si es que son guardados en lugares inapropiados. ¿Nos pudieras comentar qué ha sucedido con las monedas y billetes durante la pandemia? ¿Cuál ha sido la evolución, el estado, el deterioro tal vez de estos? Los billetes que se encuentran en este momento en circulación, y luego me voy a referir específicamente a la moneda fraccionaria, tanto billetes y moneda fraccionaria durante la época de pandemia fueron objeto de una conducta diferente por parte de la ciudadanía. ¿A qué me refiero con esto? Justamente en esa época todos teníamos miedo al virus, al contagio, no sabíamos cómo tratarlo, cómo proceder inclusive con nuestras transacciones, y la ciudadanía optó justamente con limpiar la moneda fraccionaria con alcohol y otras sustancias en el afán de evitar el contagio que se podía suponer podía llegar a través del manejo y el contacto directo con la moneda fraccionaria. Esto ocasionó de alguna manera, lo hemos comprobado, el deterioro acelerado de la moneda fraccionaria. La moneda fraccionaria que en este momento se encuentra en circulación fue acuñada en el año 2000, por lo tanto ya cumplió su vida útil y la podemos evidenciar en muchos casos, monedas que van perdiendo ya su consistencia. Oxidadas exactamente, de otros colores. O que la característica física de las mismas va perdiendo la característica original, lo cual en ciertos momentos puede dificultar la identificación de moneda fraccionaria original de aquella que eventualmente pueda estar circulando y que sea falsificada. Describías el programa de acuñación que inicialmente llevó a cabo el Banco Central del Ecuador en el año 2000 de moneda fraccionaria. ¿Consideras importante que el Banco Central pueda iniciar un nuevo programa de acuñación basado en lo que has descrito con el objetivo de poder dotar de monedas fraccionarias a la ciudadanía? Gracias, Guillermo. La pregunta conecta directamente con la anterior sobre el estado en el que se encuentra la moneda fraccionaria. Y efectivamente la responsabilidad del Banco Central es la de poner en circulación, de poner en el poder de los conciudadanos monedas en óptimas condiciones, tanto de calidad, tanto de el procesamiento que en su momento tuvieron para poderlas identificar, las verdaderas de las falsificadas, y de esta manera poder fortalecer las transacciones en la economía, dando la seguridad a los ciudadanos que cuando tienen moneda fraccionaria en su poder puedan identificar que esta es original y que esta puede ser aceptada en cualquiera de sus transacciones. Como habíamos mencionado hace pocos minutos, esta moneda ya cumplió su vida útil, ya se encuentra deteriorada, y siendo la responsabilidad del Banco Central y el rol del Banco Central de poner en óptimas condiciones este medio de pago, el Banco Central va a analizar y debería analizar un proceso de acuñación para ir reemplazando las monedas que se encuentran en este momento en deterioro e irlas reemplazando por monedas nuevas e insisto nuevamente, darle a la ciudadanía esa seguridad de lo que
las transacciones que ellos realizan están llevadas a cabo con moneda original y que sobre todo va a ser muy fácil detectar para el usuario en cada una de sus transacciones diarias. Finalmente, Freddy, ¿nos pudieras contar en qué consistió el programa de acuñación que se llevó en el año 2000 para dotar a la ciudadanía de moneda fraccionaria? En el año 2000 se acuñó aproximadamente 90 millones de dólares en las varias denominaciones, a excepción de la unidad monetaria que es el dólar. Entonces se acuñó monedas de 1 centavo, 5, 10, 25 y 50 centavos con los diferentes personajes que todos estamos familiarizados y constan en cada una de esas monedas fraccionarias. Esas son los dólares, la moneda fraccionaria que circula en el país, que solo se puede utilizar dentro del país y que no es aceptada, por ejemplo, en los Estados Unidos. Correcto. Esa circula exclusivamente en territorio nacional, no obstante las dimensiones, tamaño e inclusive la aleación con las cuales fueron acuñadas son exactamente las mismas a las monedas americanas que circulan en territorio de los Estados Unidos. Pero efectivamente, las monedas fraccionarias nacionales son estrictamente de circulación en el territorio nacional. Quiero agradecerte, Freddy, por la valiosa información que nos has podido compartir el día de hoy acerca del rol que cumple el Banco Central en garantizar la circulación de especies monetarias en nuestro país. Un gusto haberte tenido acá. Gracias, Guillermo, y a nombre de todos los compañeros que hacemos la Dirección Nacional de Especies Monetarias, siempre ponemos el mejor esfuerzo, nuestras mejores capacidades para que a través de los procesos y a través de los productos y servicios que ofrecemos a través de la Dirección Nacional de Especies Monetarias lleguen en las mejores condiciones a nuestros conciudadanos, y lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucho cariño a nuestro querido Banco Central del Ecuador. Gracias, Freddy. Sin duda alguna son un rol y un pilar fundamental dentro de la dolarización de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. En este segundo programa de Economía Tricolor analizamos el efecto de las paralizaciones entre el 13 y 30 de junio del 2022, donde una serie de eventos y manifestaciones generaron un efecto perjudicial en la economía ecuatoriana. Para cuantificar el efecto económico, el Banco Central del Ecuador contó con la asistencia técnica del Banco Mundial, así como el apoyo de entidades públicas y privadas que le permitió al Banco Central realizar la estimación de daños y pérdidas ocasionadas durante los 18 días que duró el paro. Los resultados muestran que el efecto perjudicial de las paralizaciones asciende a 1.115 millones de dólares, los cuales superan las pérdidas de 821 millones correspondientes a las paralizaciones de octubre del 2019. Para cuantificarlo de manera más sencilla, los 1.115 millones de dólares en pérdidas totales equivalen a 2.600.000 salarios básicos. Los sectores más afectados en términos de pérdidas fueron energía e hidrocarburos con 330 millones de dólares, comercio con 318 millones, industrias 227 millones, agricultura 80 millones y turismo 56 millones. En esta ocasión, también tuvimos la oportunidad de conocer cómo el Banco Central del Ecuador garantiza a la ciudadanía el acceso a billetes y monedas en la cantidad, calidad y denominaciones necesarias. A través de la Dirección Nacional de Especies Monetarias, el Banco Central del Ecuador realiza las importaciones de billetes y monedas desde la Reserva Federal de los Estados Unidos y se encarga de la distribución de las especies monetarias a la ciudadanía en coordinación con las entidades del sistema financiero. Además, retira las especies monetarias que se encuentran en malas condiciones. Finalmente, aprendimos qué sucedió con las especies monetarias durante la pandemia y acerca de los programas de acuñación de monedas fraccionarias que ha realizado el Banco Central del Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en la siguiente edición de Economía Tricolor.